¿Qué va a ocurrir con esta petición de asilo? Le doy la bienvenida, señor González Olaechea. Gracias por su tiempo. Buenas noches. El derecho a asilo está contemplado en la Convención de Caracas del año 54 y es el Estado, en este caso México, quien va a calificar si otorga o no otorga el asilo. Si lo otorga, el Estado peruano tiene la obligación de proceder a conceder el salvoconducto para que se vaya a México. Pero ahora, entendiendo que le permitieron el ingreso a Betsy Chávez a la embajada, podríamos dar por supuesto que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a proteger, va a darle el asilo a la ex premier Betsy Chávez. Cuando yo fui canciller, y es primera vez que lo digo responsablemente, el gobierno mexicano me pidió que entregara al señor Castillo, que había ya sido encarcelado por intentar un golpe de Estado. A lo cual, en su oportunidad, no solamente me negué, sino que como canciller de la República le pedí a quien fue el interlocutor mexicano que me pusiera una nota verbal, lo que se llama, que me solicitara por escrito. Esa nota nunca llegó, evidentemente porque violaba toda norma regida por el derecho internacional público. De forma que era totalmente previsible que quien ha sido una de las coautoras del discurso del señor Castillo intentando hacer un golpe de Estado, Betsy Chávez, y su conducta permanentemente de evasión, de alteración, digamos, de la verdad y el comportamiento de su abogado en la última audiencia, hacía claramente presumir que el peligro de fuga era inminente. Quiero, señor González Olaechea, reiterar la información que usted nos está dando sobre un intento previo del gobierno mexicano de darle una protección, de darle un asilo a Pedro Castillo. Digamos, ellos le pidieron de manera informal, no vía nota diplomática, de manera informal, le pidieron entrega a Pedro Castillo, lo sacamos del país y lo protegemos. Las palabras textuales del diálogo antes del fraude de Maduro, por eso en su oportunidad cuando intervine en la OEA mencioné que había un Estado que se había opuesto o ausentado en la votación condenando el fraude y no apoyando la moción de exigir las pruebas de la supuesta victoria de Maduro, era que, y ahora lo digo por primera vez, México me había solicitado en un diálogo, si bien informal, en un ambiente informal, que le entregara a Castillo. Las palabras más o menos fueron, canciller, hay un problema entre el Perú y México. Yo le dije, varios problemas. Ya se había producido algunos incidentes. Habíamos escuchado muchas veces de la palabra de la boca del presidente López Obrador agredir verbalmente al Perú y a la señora Presidente Constitucional del Perú, alterando los hechos. Y me dijo, es fácil de solucionarlo. Yo envío un avión y usted me entrega al presidente Castillo. Yo, con esa tranquilidad que uno debe tener cuando es canciller de la República, le dije, bueno, fíjese usted, envíeme una nota verbal, o sea, formalmente solicítemelo. Nota verbal es cuando un Estado se comunica oficialmente con otro Estado. Y procederé a comunicarlo, porque quien dirige la política exterior
es el jefe de Estado, el presidente de la República, y el canciller la conduce, la coordina y la ejecuta. No hay dos personas, no hay tres, son dos. Ese es el antecedente. Ese es el antecedente. ¿Qué querían? ¿Sacar a Castillo del país y alejarlo de la justicia peruana? Textualmente me dijo, es muy fácil de solucionar. Yo envío un avión, usted me lo entrega. Una operación evacuación como fue con Evo Morales en el 2019. Una operación evacuación para lo cual obviamente tenía que gestionar un permiso. Para el ingreso al espacio aéreo. Ingreso al espacio aéreo con la autoridad de aeronáutica civil de aterrizaje y después auspiciar para que el ministro de Justicia, el responsable político de la cartera en cuyas dependencias se encuentra también el INPE, liberara a Castillo. Y eso pues era un imposible. Yo nunca lo iba a aceptar como canciller de la República. ¿Y lo llevó a la presidencia? ¿Llevó este pedido? ¿Se comentó, digamos, en la alta dirección del Estado? No, de la alta dirección del Estado no. Solamente corresponde ser informado del presidente de la República. ¿Y cuál fue la reacción de la presidenta? Obviamente, respaldó, por así decirlo, la respuesta. No cabe otra respuesta desde el punto de vista ni de las relaciones diplomáticas que son regidas por la Convención de Viena, ni en términos de relaciones amistosas, históricas, en este caso panamericanas, entre México y Perú. Ahora, ya el solo ofrecimiento nos habla, digamos, de una idea de un Estado mexicano protegiendo a Castillo, asilando a su familia, protegiendo ahora a Betsy Chávez, o sea, toda una... Yo no quisiera hablar del Estado, no quisiera hablar del Estado mexicano, sino del gobierno del señor López Obrador y de su ahijada política, la presidenta Sheinbaum, que claro, debe haber conocido de todas maneras y haber sido informada las autoridades mexicanas en Lima del asilo de hecho, ya estando en la embajada, la señora Betsy Chávez, y con toda seguridad, con toda seguridad puede pasar cualquier cosa, 99% posible es que le otorgue el asilo político, que no en principio, vale decir, el artículo 2 de la Convención de Caracas dice que es, en este caso, el Estado asilante, México, quien califica si es una persecución política o no. Pero el artículo 3 de la Convención habla y menciona en forma. Esa expresión de la calificación en forma es en qué estadio judicial está. Y entonces, si está en calidad de imputada, la señora Betsy Chávez estaba en calidad de imputada. Tan imputada estaba que el Tribunal Constitucional revertió la situación de prisión preventiva. De forma que había primero el tribunal o el juez dispuesto un encarcelamiento por peligro de fuga, el Tribunal Constitucional levantó ese impedimento, pero era evidente que su conducta nos hacía pensar a todos prácticamente que tenía toda la voluntad de escapar de la justicia. Ahora, y claro, el antecedente inmediato era México. ¿Cómo ve la reacción del canciller Hugo de Sela, que nos dice, esto es un acto inamistoso, rompemos relaciones con México, estábamos intentando reconstruir esas relaciones después de lo que fue el golpe de Estado de Pedro Castillo, llegaron a su punto más bajo esas relaciones bilaterales, las intentamos reconstruir, pero otra vez entramos en una fuerte diferencia política, protección para personas que son acusadas de golpismo en nuestro país. ¿Qué significa en este caso romper relaciones? ¿Qué nos está anunciando? No nos está anunciando, está ya comunicando
al Perú y a México, que rompe relaciones diplomáticas. Esto quiere decir que no va a existir relaciones diplomáticas, y en estos casos lo que procede es que México solicite que un tercer país se haga cargo de los intereses de carácter humanitario, consulares, claro. Respecto al Perú, y el Perú deberá dar su conformidad y hacer lo mismo con la aceptación de la contraparte. Ahora, quiero volver al tema de Betsy Chávez, porque el canciller parece haber dicho, vamos a romper relaciones, pero por otro lado no define si el Perú va a tramitar positivamente lo que sería un salvoconducto. ¿Cuál podría ser el escenario? Betsy Chávez saliendo del país hacia México, o podría haber un escenario de Betsy Chávez quedándose a vivir en la embajada mexicana, como ya lo hemos visto en el caso de otros políticos peruanos. Puede darse el caso, aunque en estricta aplicación de la Convención, el Estado asilante, en este caso México, es quien califica la condición de persecución política o no, y una vez que toma la decisión no tiene la obligación de fundamentarla, ¿correcto? No tiene por qué decir en razón de qué le otorga o no le otorga el asilo diplomático a la señora Chávez. Ahora, insisto que en el artículo 3, cuando dice en forma, ahí hay una suerte de redacción un poco laxa, que y cuando habla de imputaciones, en fin, procesamiento en la justicia, podría, y eso es materia más de los constitucionalistas, podría caber una decisión peruana para que se interprete conforme a esa mención, en tanto que está imputada, estuvo con prisión preventiva, y evidentemente, bueno, el Tribunal Constitucional, hay que respetar siempre las normas del Tribunal Constitucional, pero creo que en este caso se equivocó su decisión. O sea, ¿cree usted que el gobierno peruano puede no tramitar ese asilo político, no tramitar un salvoconducto? En extremo, tramitar el asilo político no conceder... Conceder el salvoconducto. El salvoconducto. En un caso extremo, en virtud del artículo 3, tendría que evaluarlo muy bien el Poder Ejecutivo. El asesor principal, desde el punto de vista jurídico del Poder Ejecutivo, es el ministro de Justicia, pero obviamente, como me sucedió cuando yo fui canciller, en casos parecidos, consultábamos mutuamente el ministro de Justicia con la Cancillería, ¿no? Si no se concede... Porque el Estado es uno. Claro, clarísimo que todas las decisiones comprometen, digamos, al Estado peruano, directamente al Estado, a la República. Ahora, si no se concede el salvoconducto, Betsy Chávez perfectamente puede quedarse a vivir el tiempo que dure Claudia Sheinbaum en el poder en la Embajada de México. Es una posibilidad. Recordemos que el antecedente americano más próximo al Perú fue el asilo que fue otorgado a Aira Torre, justamente en la Embajada de Colombia. Se prolongó bastante tiempo, y en virtud de varios antecedentes es que justamente se produce el inicio de las negociaciones que terminaron en lo que llamamos la Convención sobre el Derecho de Asilo, más comúnmente conocida como la Convención de Caracas del año 48, que es aprobado en marzo de ese año y entra en vigor en diciembre del mismo año. Ahora, el otro escenario sería que el gobierno conceda el salvoconducto y Betsy Chávez abandone el país, como lo hizo, por ejemplo, Nadine Heredia. Ese es un antecedente donde el gobierno peruano se allana al trámite y dice,
tramito, concedo. Se allana la solicitud, pero para eso tiene que haberse producido, cosa que no ha sido informado, por lo menos yo no lo he visto, informado el canciller de la República oficialmente por, en este caso, la Embajada Mexicana en Lima, la Encargaduría de Negocios o quien fuera la autoridad de más alto rango, de una solicitud formal. Solicitud que no sé si ha llegado, pero yo sospecho que estas situaciones de carácter político con alto contenido ideológico se tiene que haber ya emitido la solicitud formal hacia el Perú. Ahora, esto también conlleva a obligaciones del asilado, ¿no? ¿Qué no puede hacer Betsy Chávez si se queda a vivir en la embajada mexicana? Lo que no puede es hacer declaraciones políticas, lo que no puede es portar armas, lo que no puede es transgredir las normas que en este caso México, porque es territorio mexicano, le puede imponer de forma muy clara, y a veces ha habido casos en la historia donde han procedido a entregárselas por escrito a la persona ya estando en una sede diplomática. Para terminar, señor González Olaechea, ¿cómo queda la justicia peruana que todavía no emite una sentencia contra Castillo y Chávez? Como todas la sentimos, pero esto es una justicia lenta. Pero también hay que indicar que hay una sobrecarga de expedientes en los tribunales. Muchas veces, por tonterías de minutos, vuelve a fojacer un expediente. Correcto. Y toma de nuevo 2 años. Lo digo por experiencia, pero una cosa muy sencilla, claro, digamos, de homonimia, por así decirlo, ¿no? Que faltando 2 o 3 horas para un plazo de 48 minutos estando afuera, bueno, me notificaron, no, ya se cayó el expediente, vuelve usted y me ha tomado hasta ahora 2 años más. Imagínese. Con todo eso, o sea, hay muchas cosas que reformar en el sistema normativo peruano. Le pido que me acompañe a ver la reacción del presidente José Gerí, que acaba de emitir un tuit reaccionando a este pedido de asilo, ¿no? En todo caso, a ver, es la presidencia que anuncia el gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación. De esta manera respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Sela. Este mensaje lo emite la presidencia diciendo rompemos relaciones con México, y el presidente José Gerí dice decisiones firmes, ¿no? ¿Qué nos puede decir esto, no? Porque de alguna manera quizá José Gerí está en el escenario de me voy a apoyar en ese artículo 3 que usted me menciona y no voy a conceder el asilo. No voy a conceder el salvoconducto. Se puede dar el caso, ¿no? Pero ahí porque dice decisiones firmes, digamos, como diciendo... Ahí el señor presidente, cuando dice respaldamos, quizás quien ha tenido cerca a la hora de emitir el tuit desconocía que quien dirige la política exterior es él. O sea, quien anuncia el rompimiento es el canciller de Sela, pero él no tiene esa atribución. El presidente es el que decide. El presidente, de manera que ahí, cuando menciona que respalda, es como si hubiese sido que el canciller se hubiera, disculpe la expresión, mandado por su cuenta. Claro. Y esto es imposible, y más aún de una persona cuya trayectoria diplomática acreditada, pues un embajador de carrera. Embajador de Sela, claro, de carrera y de años, por supuesto. De carrera, y lo conozco además hace 40 años, pero no por eso. Sería incapaz de anunciar el rompimiento de relaciones diplomáticas, que es la mía más grave, claro,
en cuanto a las relaciones bilaterales, ¿no? Regresa toda la misión diplomática de Perú. Tiene que Por regresar supuesto, inmediatamente. ahí se fijan los plazos. Normalmente deberían ser en los plazos más cortos razonables, entendiendo que las personas tienen hijos, tienen familia, tienen contratos, tienen cuentas, tanto el personal diplomático peruano como el personal diplomático y consular también mexicano. Pero puede haber una reacción mexicana que no descarto de darles plazos de 24 horas prácticamente. En respuesta al rompimiento, ¿no? En respuesta, como una represalia política, lo cual no me sorprendería, toda vez que, recordemos como antecedente, cuando anunciaron que suspendían el requisito, que establecían el requisito de visa a los peruanos, siendo yo canciller de la República, a los México, a los peruanos, bueno, prácticamente violaron el acuerdo sobre el Pacífico, la Alianza del Pacífico, porque la Alianza del Pacífico habla con toda claridad, uno de los fundamentos de la libertad de tránsito de las personas y de los bienes. Correcto. Entonces, si no podían transitar libremente los peruanos en virtud de esa decisión tomada por México, en adición estaba violando otro tratado internacional, a lo cual ya nos tiene acostumbrados, digamos, la familia López Obrador. López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, pero que son por eso del que mismo digo equipo la político, familia, ¿no? Claro. No de es Morena, ¿no? El partido que gobierna. No es el pueblo mexicano por quien tengo el más profundo cariño, no es la histórica relación con México, ¿no? Señor Javier González Olaechea, ex canciller de la República, le agradezco estos minutos en Latina para reaccionar a esta noticia que preocupa y por supuesto tiene que ser entendida en amplitud por nuestro auditorio. Muchas con gracias. antecedentes, actualidad y perspectiva a futuro.